Hola, mi nombre es Verónica Ramírez, soy profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En este video quiero desarrollar el siguiente objetivo: formular interpretaciones de dos o más obras que aborden un mismo tema o problema, comparando, en primer lugar, la relación de cada obra con su contexto, en segundo lugar, el tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada sobre estos textos, y en tercer lugar, el efecto producido por los textos. Para desarrollar este objetivo he escogido dos tragedias. En primer lugar, Antígona, del dramaturgo griego Sófocles del siglo V a.C., y en segundo lugar, Hamlet, del dramaturgo inglés William Shakespeare, de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Entonces, bien, vamos a comparar ambas tragedias. En primer lugar está Antígona, que como ya les dije, fue, ¿no es cierto?, creada en el siglo V a.C. ¿Cuál es el problema en Antígona? Uno de los hermanos de Antígona, ha fallecido luchando contra otro de sus hermanos. Como castigo, el rey de Tebas ha decidido dejarlo sin sepultura por haber atentado contra la ciudad. Quedar sin sepultura, ¿no?, es una falta a la ley divina y además es un deshonor para la familia. Por lo tanto, Antígona se decide a dar sepultura a su hermano, independiente de que la ley civil, ¿no es cierto?, decretada por el rey, que en este caso es Creonte, su tío, y, ¿no es cierto?, darle esa sepultura que necesita para pasar al más allá. Antígona está decidida en hacerlo, ¿no es cierto?, y su acto va a repercutir, finalmente va a tener efectos trágicos, porque el tío la va a encerrar para que sentenciarla, ¿no? Y finalmente Antígona decide quitarse la vida, y así también su amado, que es hijo de Creonte, es hijo del rey de Tebas, y por lo tanto primo, ¿no?, de Antígona. Así, una seguidilla de muertes va a terminar convenciendo a Creonte que su visión y que su posición fue extremadamente tajante y lo llevó a un destino fatal. Por otra parte tenemos a Hamlet, ¿no?, que ya, como ya les decía, fue creada a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. En este caso también se trata de un príncipe, del hijo de un rey. En este caso también ocurre que el hijo debe, ¿no es cierto?, velar por el honor familiar. El padre de Hamlet, es decir, Hamlet rey, Hamlet padre, ha fallecido, ha sido envenenado por Claudio, que es el hermano del mismo rey. Y ahora Claudio es quien ejerce el poder. Nuevamente tenemos a un tío asumiendo el rol de rey dentro, ¿no es cierto?, de la trama. Por lo tanto, Hamlet tiene en sus hombros, ¿no?, tiene que restablecer ese desorden que ha ocasionado su tío, y un espectro que se le aparece con la forma de su padre le exige que él realice la venganza. Hamlet, durante toda la obra, va a estar constantemente reflexionando sobre si hacer o no hacer venganza, cuándo hacerla y cuándo no, y también está toda la obra tratando de descifrar si realmente su tío es culpable o no lo es. Finalmente van a venir muchas muertes distintas ocasionadas, alguna por error y otras de manera voluntaria, y va a terminar con un final absolutamente trágico, donde el mismo protagonista también fallece. Aquí tenemos entonces ambos argumentos. Si vamos ahora al contexto, como les decía, como primer aspecto, vemos que hay contextos diferentes, totalmente distintos, ¿no? En la época de Sófocles, del siglo V a.C., el teatro tenía un sentido político, tenía un sentido que estaba al servicio de un cierto discurso, y en este caso específico, el teatro de Sófocles estaba al servicio de Pericles,
En este contexto, ¿no? El teatro era entendido entonces no solo como una experiencia estética donde uno iba a deleitarse, sino también como una experiencia transformadora. Por lo tanto, la famosa catarsis no solo se entendía y comprendía como una diversión. La idea era enseñar, la idea era que ese ateniense sentado allí experimentara, ¿no es cierto?, compasión a través del dolor de esos actores y se generara en él una transformación ética. El mito era muy importante, ¿no? Pero sobre todo lo era también este discurso político que estaba detrás, que estaba intentando enseñar, ¿no? El destino versus el hombre era algo absolutamente central. Y al mismo tiempo lo que está planteando aquí Sófocles es una crisis de un sistema donde lo civil al parecer empieza a enfrentarse a lo espiritual, a lo divino, a la ley natural. Por otra parte, tenemos el caso de Hamlet, donde el contexto se traslada a Inglaterra, específicamente a Londres, de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. El teatro ha cambiado un poco, ¿no? Ha cambiado bastante en realidad. Ahora tenemos un público sumamente variado, donde Shakespeare, en este caso, tiene que tratar de satisfacer tanto al pueblo como a un público más culto. Por eso él denominaba a su público como uno de oreja prolongada, muy extenso. El teatro aún no tiene una tremenda escenografía, por lo tanto la palabra sigue siendo lo más importante, sigue siendo su recurso principal. Y Shakespeare lo va a explotar, ¿no? Lo que sí hay que entender acá es que el teatro se ha convertido ya en una herramienta, en una empresa, ¿no? Para poder profesionalizarse ahí, ¿no? Y para poder subsistir. Existen algunas compañías donde los dramaturgos y los actores se involucran y pueden generar allí, ¿no es cierto?, un sistema o una carrera de vida prolongada. Las obras van a tratar sobre diversos temas, pero principalmente sobre las problemáticas que están aconteciendo en aquel entonces. La religión, el problema del poder, la violencia, las traiciones, ¿no? Son todos temas candentes en una época donde tenemos conflictos fuertes entre católicos y protestantes, donde Isabel I persigue a los católicos, donde Isabel I es excomulgada por el Papa, ¿no? Amenazada por poderes católicos de Europa, y donde internamente existen guerras civiles, asesinatos, masacres. Por lo tanto, el tema que trabaja Shakespeare en Hamlet es un tema que, aunque lo ambienta en una época medieval, está muy acorde con lo que está viviendo ese público espectador. Finalmente, hay que agregar que empiezan a incursionar en nuevos recursos teatrales, como los tipos de discursividad. Aparecen los soliloquios, los apartes, ¿no? Cuando el actor le habla directamente al público y el público participa, ¿no? También de, de ese hacer teatro. Lo sobrenatural, lo supernatural, ¿no? Este espectro que aparece y le dice a Hamlet lo que debe hacer, es algo sumamente atractivo, ¿no? Y muy en el fondo tocado por las obras de aquella época. No es algo extraño, es algo que al público le atrae, le interesa, y por lo tanto Shakespeare decide involucrarlo. Aspectos en común entonces, ya pasamos al segundo elemento. Vamos viendo aspectos en común, cómo relacionamos estas dos obras que evidentemente tienen contextos distintos. Lo principal es que ambas responden a un mismo género, tragedia. Es decir, tenemos un conflicto, una situación de enfrentamiento entre dos fuerzas que son absolutamente antagónicas y por lo tanto no tienen solución, ¿no es cierto?
pase lo que pase, ambas partes involucradas en este conflicto van a tener alguna consecuencia negativa. Eso sucede en estas dos obras. Decisión que tomen los personajes los va a llevar o los va a conducir a desarrollos, a desenlaces que no son positivos. Aspectos en común, entonces. Vamos viendo que son jóvenes de la realeza, tanto Hamlet, como Antígona, que se enfrentan a la máxima autoridad, es decir, en este caso al rey, y en ambos casos son tíos, son familiares, ¿no? Ambos protagonistas deben restablecer el honor de un familiar. En un caso es un hermano y en otro caso es un padre. Tanto Antígona como Hamlet son seres incomprendidos por sus seres más cercanos, por amigos, en el caso de Hamlet, por una hermana, en el caso de Antígona. Pero al mismo tiempo, ambos personajes obtienen el apoyo popular, son queridos por la voz pública, ¿no? Ellos los apoyan, ¿no?, desde fuera. Y eso es algo en común. ¿En qué se distancian ambas obras entonces? En la complejidad, en el tratamiento del personaje internamente, en la complejidad de ese personaje. Antígona, desde el primer momento, está decidida a que va, ¿no es cierto?, a restablecer ese honor perdido para su hermano. Está decidida desde el principio, desde el acto número 1, que ella va a enterrar a su hermano, independiente que la ley de Creonte se lo haya impedido, y sabiendo absolutamente qué fin es el que le espera, que es la misma muerte. Hamlet, en cambio, es un personaje que se da muchas vueltas, que sabe que tiene que restablecer el orden, que sabe que tiene que vengarse para, ¿no es cierto?, restablecer ese honor perdido en el caso de su padre, pero no va a tomar la decisión de manera inmediata. Va a reflexionar, va a pensar, va a hacer uso de esa capacidad de decidir, ¿no?, de esa capacidad de poder, ¿no es cierto?, examinar, ¿no?, de poder examinar en su mundo interior qué es lo más conveniente, ¿no? Y eso lo hace un personaje muy humano, muy creíble en ese sentido para el espectador, muy cercano a un ser humano más moderno, más actual, ¿no? Y eso lo podemos ver y evidenciar a través de dos textos, ¿no?, a través de dos fragmentos que he seleccionado. En el caso de Antígona, desde el acto 1, ¿no?, desde el primer acto, ella dice de manera tajante y firme: yo enterraré a mi hermano, bella será la muerte si será por hacerlo. Amada yaceré junto al hermano amado, de santo crimen real. Ella se va a convertir en una prisionera, en una rea, ¿cierto? Pero lo va a hacer de una manera absolutamente voluntaria y muy clara de qué consecuencia va a traer. De hecho, para ella la muerte va a ser algo bello, porque va a ser algo que la va a dignificar y que va a dignificar a su hermano al mismo tiempo. En el caso de Hamlet, por el contrario, en el acto 3 de 5 actos que tiene, todavía sigue dudando, todavía no sabe qué hacer, sabiendo, en cierto sentido, que el padre ha sido envenenado por su propio hermano, ¿no? Y tiene que hacer, o mejor dicho, restablecer ese caos. ¿Qué hace Hamlet, ¿no?, dentro de tantas dudas que tiene, ¿no? Aquí he seleccionado aquel discurso o aquel monólogo emblemático de esta tragedia. Él reflexiona y dice: ser o no ser, de eso se trata. O sea, actúo o no actúo, ¿no? ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa si no es porque algo teme tras la muerte? Tenemos a un personaje que teme ante la muerte, ¿no?, que teme qué es lo que viene después. Esa región no descubierta de cuyos límites ningún viajero retorna nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos inclina a soportar los males que tenemos
antes que abalanzarnos a otros que no sabemos. Solo leyendo esto ya nos damos cuenta que hay una diferencia abismante, ¿no?, entre ambos personajes, entre Antígona y Hamlet, respecto a su actitud frente a la muerte y respecto a su actitud frente al restablecimiento del honor al cual han sido convocados. En el ejercicio anterior pudimos ver cómo se relacionan dos obras con un mismo problema, en qué se asemejan y en qué difieren, comprendiendo que cada personaje enfrenta la situación desde el contexto y realidad a la que pertenece. Ambos son rebeldes, ambos se enfrentan a un destino que les pesa, ambos actúan por amor. Pero el viaje hacia el mundo interior de Hamlet, al cual nos invita Shakespeare, nos enfrenta a un nuevo tipo de héroe trágico, uno que pronuncia palabras que no podrían haber salido de la boca de Antígona.